Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de reconocimiento de la responsabilidad social de Aragón. Una jornada para dar valor al trabajo bien hecho y mirarnos en el espejo de quienes son referente en buenas prácticas. Hay mucho que celebrar, hay mucho que compartir, así que le invito ya a que suba a este escenario para inaugurar la jornada al director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey. Buenos días y bienvenidos a esta jornada anual de la Responsabilidad Social de Aragón 2023. Lo primero, por supuesto, pues felicitar a los premiados y quiero también dar las gracias pues, a todos aquellos que, junto con el IAF, aquellos promotores de este plan, a Comisiones Obreras, a COE, a CEPIME, a UGT, que nos han acompañado en el lanzamiento en su día de este plan, de este programa. Felicitar, sobre todo agradecer también a todos, a nuestros colaboradores, a los participantes, a los asistentes, a todos vosotros que, por supuesto, mostráis, estando aquí y participando en este plan, vuestro compromiso con una cuestión como es la responsabilidad social, que es estratégica para Aragón. La responsabilidad social, en el fondo, es un tema de personas, porque todos decimos que las empresas, las organizaciones, somos personas. Pues efectivamente, las personas somos motor, pero las personas también somos el fin, porque el fin último de cualquier empresa y de cualquier organización no es otro que servir a los hombres y a las mujeres. No es otro que el de facilitar nuestro desarrollo y, por supuesto, proporcionar una vida digna. Las personas somos motor de cambio en nuestro entorno, en ese mundo que tenemos a nuestro alcance y que no es otro que el de las personas con las que interactuamos en nuestra vida cotidiana. La receta, y no lo digo desde el ejemplo, ya me gustaría, uno trata de hacerlo en su día a día, siempre se puede mejorar, pero la receta es sencilla. Es aceptar al prójimo más, cuanto más cercano. Es tener vocación de servicio, más, cuanta más responsabilidad se tiene. Y, por supuesto, y para mí importante, es tener metas modestas. Más pequeños cambios que otra cosa. Más cuando los pequeños cambios, cuando las metas modestas hoy en día están tan poco de moda. Es así y de esta forma como desde lo público, desde lo privado, ayudaremos a mejorar nuestro entorno, a mejorar nuestro pequeño, pero infinito y próximo mundo. Así que feliz Navidad y, sobre todo, feliz compromiso personal, responsable y real con todos y cada uno de los vuestros. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, director. A lo largo de esta jornada vamos a reconocer el valor del trabajo que desarrollan las organizaciones con sello RSA Socialmente Responsables. Enhorabuena a las 1.442 que ya están en posesión de ese distintivo y también a las 206 que han dado un paso más apostando por la conciliación, el voluntariado, la igualdad, la difusión de la cultura en Aragón y están comprometidas con los ODS, organizaciones que hoy recogen su sello RSA+. Y entre todas ellas vamos a premiar también 5 buenas prácticas en diferentes categorías: autónomos, pymes, grandes empresas, entidades no lucrativas y también en la categoría ODS.
Será en unos minutos porque antes vamos a buscar la experiencia y el conocimiento de nuestra ponente de honor de este año. Enseguida le voy a dar paso a la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, Ana María López de San Román, que nos va a hablar de la sostenibilidad como un motor de desarrollo de las organizaciones. Pero antes, les invito a que conozcamos algo más de ese Plan de Responsabilidad Social de Aragón. Así que les pido que estén atentos a la pantalla, por favor. Una organización sostenible es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra, de forma voluntaria, iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. El Gobierno de Aragón, conjuntamente con los agentes sociales, fomenta la responsabilidad social, impulsando su implantación en autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo. El plan acompaña en un proceso guiado desde el inicio con la difusión y sensibilización, el diagnóstico de la gestión, pasando por el compromiso con el código ético e informe técnico y la exposición pública hasta la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable. Con el premio a las buenas prácticas se reconoce a las organizaciones referentes y que hacen un efecto demostración de Aragón hacia el mundo. Además, con el sello RSA Plus se da un salto hacia adelante en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la igualdad entre todas las personas, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación, la implicación con el voluntariado corporativo y la colaboración estable con ONGs. Y la promoción de la cultura en Aragón, impulsando la relación de la empresa con su entorno más cercano. Aragón se compromete con la sostenibilidad a través de la implantación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad, con una gestión sostenible de los recursos naturales, con un proceso económico, social y tecnológico sostenible, con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es el objetivo desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor. Y es que en Aragón, ustedes lo saben mejor que nadie, podemos estar orgullosos del compromiso de nuestras empresas y nuestras instituciones. Por eso, como les anticipaba hace unos minutos, hoy hacemos entrega, ahí es nada, de 1.442 sellos RSA, de los cuales 206 son RSA Plus. Enhorabuena a todas las organizaciones por su compromiso y por su trabajo y sobre todo y especialmente por hacer de Aragón una comunidad referente en la apuesta por la sostenibilidad. Así que un aplauso para todas esas empresas, por favor. Pero además, se lo decía hace un instante, esta mañana tenemos la inmensa fortuna de contar con la presencia de Ana María López de San Román. Actualmente es la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, además de un referente internacional en temas relacionados con la gestión sostenible de las organizaciones, las buenas prácticas y la RSC. Resumir su currículum y su trayectoria en apenas 5 líneas realmente es complicado, pero les diré que nuestra ponente de honor de hoy es miembro activo de European Business Ethics Network o del Seminario Permanente sobre ODS de la Cátedra de Ética y Economía de la Universidad Pontificia de Comillas. Además, forma parte del Comité Científico del Congreso Internacional de Responsabilidad Social y tiene una larga trayectoria como consultora en temas relacionados con la sostenibilidad, la RSC y la ética empresarial. Pero hoy, y lo más importante, tenemos la suerte de tenerla con nosotros aquí para hablar de la sostenibilidad como motor de desarrollo de las organizaciones. Ana María, por favor, el escenario es suyo. Muchas gracias, Javier, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar hoy aquí. En primer lugar, enhorabuena y felicidades de verdad a todos los premiados, porque eso es lo que celebramos hoy. Es una jornada
para celebrar y para estar orgullosos de que Aragón bueno, pues lidera, ¿no?, también este camino hacia la sostenibilidad en las organizaciones. Yo decía que me siento muy afortunada, y es real, porque he tenido la suerte, llevo muchos años también, doy clase, tengo la suerte, me encanta la parte docente, y siempre ponía como ejemplo, cuando hablaba de la administración pública, pues precisamente este caso, ¿no? El sello RSA de Aragón, todo el plan de Aragón, o sea que vamos, estoy feliz, encantada y agradecida. La idea de la ponencia de hoy no es transmitir conocimientos técnicos sobre sostenibilidad, sino realmente hablar de los porqués, ¿no? Que de eso es lo que nos trae hoy aquí a todos, ¿no? ¿Por qué hoy celebramos la sostenibilidad? ¿Por qué hacemos sostenibilidad? ¿Y por qué podemos entender la sostenibilidad como motor de desarrollo de las organizaciones? Normalmente, muchas veces, ¿no?, cuando empiezo bueno, o tengo la oportunidad de dirigir una charla sobre sostenibilidad o una formación, suelo empezar preguntando qué entendemos por sostenibilidad. Es verdad que aquí la sala es muy grande y para preguntarlo es difícil, pero normalmente cuando preguntamos suele sonar a verde, ¿no? Lo primero que vamos a intentar hacer es aclarar algo sobre el concepto de sostenibilidad, aunque insisto que aquí estamos ya en un foro de expertos, pero sí que hay mucha confusión en torno a lo que entendemos por sostenibilidad. También suelo preguntar si nos creemos la sostenibilidad de las empresas. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿no? Sería importante empezar por ahí. Hablamos de la contribución de la empresa a la sociedad, ¿no? Podemos ver un nuevo papel de la empresa, ¿no? Las empresas como agentes de justicia. Hablamos, a mí me encanta este término, de un nuevo pacto entre empresa y sociedad, ¿no? Los grupos de interés demandan, esperan más de nosotros, ¿no? La ciudadanía, los proveedores, los clientes, todos esperan más de nosotros. Y hay muchos movimientos, iniciativas, manifiestos que empiezan a hablar de otra manera de ser empresa, ¿no? Nuevos modelos. Fijaos, traigo aquí un ejemplo, pero podríamos citar muchos y estar toda la mañana hablando de muchos, ¿no? El reciente manifiesto de Davos en 2020, sabéis que Davos, ¿no?, se reúne el World Economic Forum todos los eneros, dentro de nada sacarán otra vez el informe de riesgos global y, bueno, no es que digan nada novedoso, sobre todo para todos los que estamos acostumbrados, ¿no?, hoy a hablar de responsabilidad social o sostenibilidad, pero sí que el World Economic Forum, que no es el World Hermanitas de la Caridad Forum, quiero decir, que tiene el Económica ahí bien puesto, nos diga que una empresa atiende a las aspiraciones humanas y sociales, es decir, que es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Que nos diga que una empresa es por sí misma un grupo de interés, un stakeholder que tiene responsabilidad de sus impactos y de su actividad en el mundo y que diga que una empresa tiene que utilizar su poder para cambiar. Cuando decimos esto de cambiar el mundo nos suena a veces retórico, ¿no? Vamos a cambiar el mundo. Pues fijaos, con el fin de mejorar el estado del mundo. Este es el poder de la empresa, ¿no?, para cambiar las cosas. Venimos tal vez de un modelo económico, y aquí me permito, ¿no?, esto El Padrino lo conocemos todos. Esta cita, fijaos, que a veces utilizamos citas que nos pueden ser familiares. No es nada personal, solo son negocios. Es como decir, oye, en el mundo de las cuentas todo vale, ¿no? Venimos a los negocios, pues todo sirve, todo es válido. Y a veces, sin darnos cuenta, seguimos, ¿no?, consolidando un modelo empresarial, incluso educando en un modelo empresarial que sigue entendiendo la empresa como simplemente beneficio por el beneficio o dirigido solo a un grupo de interés, ¿no? Recientemente teníamos un informe de Economistas sin Fronteras, si visitáis su web podéis consultarlo, que nos dice, hacía un estudio en muchas universidades españolas sobre las escuelas de economía, ¿no? Y veían cómo seguíamos formando a nuestros futuros economistas en conceptos así, con un modelo económico que atiende a una economía centrada solamente en este concepto del beneficio, ¿no? Y que deja fuera esto que estamos celebrando hoy, ¿no?, la responsabilidad social o la sostenibilidad. Esto lo traigo como reflexión, ¿no?, para que nos haga pensar. Empieza también en la educación. Si nosotros no formamos a aquellos que van a nutrir nuestras organizaciones y nuestras empresas, difícilmente vamos a poder cambiar las cosas, ¿no? Vuelvo a insistir en esto.
el poder, ¿no? Hoy celebramos ese poder que tenemos las empresas, grandes o pequeñas, aquí no hablamos del tamaño, de poder cambiar las cosas realmente. Cuando hablamos de mundo, hablamos de nuestro entorno, ¿no? El impacto positivo que generamos aquí, por ejemplo, en Aragón. Sin duda, la sostenibilidad, la responsabilidad social es una tendencia de las organizaciones. Es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y eso también es positivo, ¿no? Este es un informe de Corporate Excellence, es una organización que presenta cada año este informe Approaching the Future, y nos decía para el 2023, fijaos, el número 1, ¿no? Está como la sostenibilidad con su triple dimensión ASG, que ahora veremos, precisamente como una de las principales tendencias. Y me voy a la definición de responsabilidad social / sostenibilidad, ¿no? para volver a recuperar el sentido de lo que hablamos. Insisto, utilizamos muchos conceptos como sostenibilidad y a veces está lleno de ruido, ¿no? Por eso a veces nuestros grupos de interés les cuesta entendernos o creernos, porque tenemos que generar confianza en esto. Y vuelvo a recuperar, si me permitís, la definición, una de las que considero mejores y más completas, la de nuestra estrategia española de responsabilidad social. Ahora mismo está en revisión, ¿no? Sigue en revisión. Pero nos dice, y me parece muy interesante, ¿no? Que la responsabilidad social es, primero, integración voluntaria. Y voy a insistir aquí. Integración voluntaria de criterios ambientales, sociales, de buen gobierno, todos los ejes, en la estrategia de las empresas y organizaciones, me da igual el tamaño. No dice en las acciones que se le ocurra hacer algún día. No va de sacarse una foto, un día para un tal, no va de plantar un árbol, va de llevarlo a mi estrategia. ¿Y cómo? No yo solo y que se me ocurra un plan de sostenibilidad súper maravilloso, sino en diálogo transparente con mis grupos de interés, para que eso esté legitimado. Fijaos, es absolutamente completo y este es el concepto de verdad de lo que es responsabilidad social y de lo que es sostenibilidad. Y empieza por la parte de integración voluntaria. Es cierto que hay mucha normativa que nos viene muy bien, que nos va marcando el camino, pero parece que la responsabilidad social, la sostenibilidad, se ha convertido en cumplimiento normativo. Y no. No es solo cumplimiento normativo, eso se nos presupone. Pero todos los que hacemos, cuando nosotros hacemos sostenibilidad, responsabilidad social, estamos yendo a máximos. Lo que queremos es precisamente ser excelentes, hacer lo correcto. Y pensad que la ley siempre va a mínimos. Por eso me parece interesante, ¿no? Esto. El rollo terminológico, no me voy a enredar aquí, ¿no? Pero sí que recuperemos esa noción, ¿no? Saber que la CNMV, sabéis que en la revisión del Código de Buen Gobierno del año 2020 nos dice que todo aquello que llamábamos responsabilidad social lo empezamos a llamar sostenibilidad. Más allá de la terminología, que no es importante, yo vuelvo a reivindicar lo que sí lleva ese concepto, ¿no? Estos ejes y esta idea de hacer lo correcto, de ir a la excelencia, ¿no? Que creo que es lo importante. Igual que otro término que está vinculado a estos 17 objetivos que tenemos hoy aquí, ¿no? El concepto de desarrollo sostenible, que nos hace mirar hacia el futuro, pensar a largo plazo. Lo escuchábamos ahora mismo, ¿no? Esa mirada de responsabilidad por nuestro impacto hacia el futuro. Este es el concepto de desarrollo sostenible que ya surge en 1987. De ahí es la definición, ¿no? Del informe Brundtland, que nos dice que somos responsables de dejar un planeta en condiciones para las generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan detrás. ¿Y por qué hacemos sostenibilidad? Yo creo que esta es la clave. O por lo menos a mí es lo que me enamora de la sostenibilidad, ¿no? El por qué. Algunas cifras, algunos datos, ¿no? Simplemente que podrían hablarnos de ese impacto que tenemos. No voy a leerlo, pero vemos, ¿no? Eso de las emisiones, los recursos globales. Fijaos eso de que no hay un planeta B, ¿no? Cada vez más. O, sobre todo, el tema también de la desigualdad, ¿no? Que el 0,7% de la población mundial, bueno, cómo concentramos, ¿no? Cómo se polariza la riqueza o las desigualdades. La sostenibilidad va de hacerse preguntas. Por ahí hay que empezar, ¿no? ¿Qué problema ocasiona mi modelo de negocio, si es que ocasiona alguno, ¿no? ¿Cómo podemos ser parte de la solución a estos retos que tenemos como sociedad? Y sí, los de Aragón, que son los mismos que los problemas globales. ¿Sabéis este concepto, ¿no? El término glocal. Es que está todo absolutamente interrelacionado. La sostenibilidad tiene que ver con esas
preguntas que nos tenemos que hacer como empresas, como pymes, como todo, ¿no? Como absolutamente todo. Os hablaba antes del World Economic Forum de Davos. En 2020 sabéis que presentan siempre el informe de riesgos a nivel global, ¿no? Dentro de nada, en unos días tendremos el nuevo informe de riesgos del 2024. La sostenibilidad tiene que ver con los riesgos, es gestión de riesgos. A veces pensamos que es un buenismo, malentendido, es, oye, qué majos somos todos que hacemos sostenibilidad. Es un modelo de gestión, ¿no? Que claro que tiene impacto directamente en el negocio. Por eso es gestión de riesgos. Y fijaos, los riesgos, el mapa de colores lo dice muy claro, ¿no? Para los próximos 10 años son sobre todo riesgos que están vinculados y que tienen que ver con la parte medioambiental. El primero de ellos, que es muy curioso, ¿no? Y tenemos que analizar, es precisamente el fracaso de todos los planes que estamos haciendo para la gestión ambiental, ¿no? Tiene que ver con eso. A veces pensamos que esto ya está, decimos, está en la agenda pública el tema ambiental, y es verdad, ¿no? Vamos haciendo cosas, vamos estando más concienciados, pero queda mucho por hacer, ¿no? La sostenibilidad también, ¿no? Decíamos, gestión de riesgos, pero también es otra mirada, ¿no? Es la búsqueda de oportunidades. Y vienen muchísimas oportunidades cuando introducimos precisamente la sostenibilidad en nuestra estrategia, ¿no? De nuestras empresas, de nuestros negocios. Nos ayuda a mirar de otra manera, sobre todo a buscar modelos para innovar, porque muchos de nuestros modelos de negocios van a tener que cambiar si realmente queremos ser sostenibles, ¿no? De cara al futuro. Esa es la clave. ¿Qué implica integrar la sostenibilidad? Yo siempre suelo decir que la sostenibilidad es incómoda. Ese es el primer síntoma positivo de que vamos bien. Es decir, si seguimos haciendo las cosas como siempre, no estaremos haciendo sostenibilidad. Estaremos haciendo otra cosa. Pero sostenibilidad, no. Precisamente la sostenibilidad nos invita, ¿no? a pensar de otra manera, a mirar de otra manera, a hacernos preguntas. Por eso decíamos, ¿no? Esa búsqueda de oportunidades, pero esa pista de que realmente estamos haciendo sostenibilidad es esa incomodidad, ¿no? Esa búsqueda de oportunidades, de cambio, de transformación, de nuevos modelos, de nuevas ideas. Va un poco por ahí. Otra pista, con que nos llevemos 3 ideas ya, la sostenibilidad empieza por escuchar. A veces decimos, ¿por dónde empezamos? ¿Por reciclar? Pues hombre, sí, habrá que reciclar, pero por escuchar a nuestros grupos de interés. Sí, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestras personas, en primer lugar, nuestros empleados, claro que sí. Empieza por tener las orejas bien abiertas, ¿no? Y por llevarla, decíamos antes, en diálogo transparente con nuestros grupos de interés. Eso es lo que legitima realmente todo lo que estemos haciendo con la sostenibilidad. Y a veces, ¿qué pasa con la sostenibilidad? Que se nos queda en una línea, ¿no? Hacemos planes estratégicos, hacemos desarrollo en nuestras pymes o en nuestras estructuras, pero se nos quedan en una línea que es sostenibilidad, entre otras muchas. Lo que decíamos antes de esa integración en la estrategia, lo importante, fijaos la mirada, cómo cambia cuando yo reinterpreto todo lo que estoy trabajando, todo mi modelo de negocio, todas mis líneas estratégicas, que pueden ser lo que sea, ¿no? Marca, reputación, marketing, recursos humanos. Cuando yo me pongo las gafas de la sostenibilidad y reinterpreto todo desde ese prisma, todo cambia, ¿no? Va de esto, lo que decíamos, de meterlo ahí. No es una cosa más que metemos en un paquete. Entonces, tendremos que forzar las acciones de sostenibilidad. Es otro planteamiento diferente, ¿no? Aquí me he permitido, que están muy de moda los Journey Map y estas cosas, digo, oye, los de sostenibilidad, pues claro, tenemos también, ¿no? Si sirve de pista, ¿no? Para hacer como... Aquí hay muchos hechos y bueno, mucha formación y mucha información. Pacto Mundial, por favor, no me atrevo yo a decir que aprendemos y estudiamos todas las guías que proporcionáis, pero con permiso absoluto, Clara. Tenemos aquí, ¿no? Estos pasos para integrar la sostenibilidad en nuestras empresas, en nuestras pymes, ya digo que en todo, ¿no? En nuestras estrategias. Al final estamos hablando de lo primero, entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Eso es fundamental. Si nuestras personas, nuestros colaboradores no saben de qué estamos hablando, e insisto que es un concepto lleno de ruido y lleno de confusiones, va a ser difícil que podamos hacer sostenibilidad. Y eso es claro. Si nuestras personas no lo saben y no lo conocen, no estaremos haciendo sostenibilidad. Vuelvo a lo mismo, estaremos haciendo otra cosa. Gracias. Sostenibilidad en la toma de decisiones. Fundamental. Cuando yo
tomo cualquier decisión en mi empresa, tengo que tener las gafas de la sostenibilidad, esas gafas 3D, ¿no? De esa mirada ambiental, social y de buen gobierno, en todo momento, ¿no? Y mis decisiones van a cambiar. Sostenibilidad en la estrategia, con un plan director, con un mapa, con una hoja de ruta, que no me deje llevar por las acciones de venga hoy, a ver qué se lleva, pues vamos a plantar el árbol. Perdonadme lo de los árboles, que es que no quiero decir yo nada, pero me entendéis, ¿no? No me dejo llevar, está en mi estrategia, está en mi toma de decisiones, está en mis personas. Cuadro de mando, todo lo que es serio, y esto lo es, y aquí reivindico los de los datos, la sostenibilidad, llevamos años reportando y cosechando y velando y cuidando y vigilando los datos. Claro que sí, estos famosos estados de información no financiera, pero es que es real, ¿no? Velar por los datos. Cuadros de mando, indicadores, reporting, medición, por supuesto, porque esto es serio, porque a veces pensamos que la sostenibilidad va de unos hippies flower power que se han inventado el concepto. No, también hay hippies flower power, pero estamos en esto, ¿no? Cuadro de mando, indicadores, claro que sí, y después seguimiento, procesos, medición. Triple criterio, ¿no? Estamos aclarando esto. Si yo me enfoco en uno y soy buenísimo en lo ambiental, pero dejo lo demás, vuelvo a lo mismo. No estaré haciendo sostenibilidad. La sostenibilidad tiene estos 3 ejes. El ESG en inglés que escucharemos o el ASG, ¿no? Ambiental, social y de buen gobierno. 2 pinceladitas de cada uno de ellos. Insisto que esto no trata de ser una ponencia rollo o técnica, esa era la intención, sino de, ¿no?, que estemos todos de acuerdo en estos conceptos que manejamos. La dimensión ambiental es la gestión responsable del medio ambiente, de los recursos y de cómo yo lo llevo a mi empresa. Cada una tiene sus impactos. ¿Qué tengo que hacer primero? Identificar realmente cuáles son los impactos de mi actividad empresarial. Que solo por el hecho de existir los tenemos. ¿Vale? Que no es lo mismo una empresa de servicios que una fábrica de cemento. Vale. Pero todos tenemos impactos. Y vuelvo a lo mismo, lo del circulito. Estrategia, estrategia, estrategia. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué a veces, insisto, no nos creen? Porque hacemos acciones sueltas. Estrategia siempre. Y en este orden, prevención, gestión y, si podemos, y es necesario, reparación. Prevención de mis impactos ambientales, gestión para minimizar al máximo posible todo ese impacto de cualquier actividad que desarrollemos y, en caso necesario, reparación. Fijaos qué bonito el término. En el sector turístico se habla de curar destinos, ¿no? Es precisamente eso lo que tenemos que ir haciendo. Empezar a curar aquello que con nuestro modelo pues, hemos ido no cuidando, ¿no? O no tratando tan bien. 3 tips que conoceréis mejor que yo, probablemente, seguro, sobre los alcances, los famosos alcances, ¿no? De esto de las emisiones. Pues simplemente por decir porque es muy importante, ¿no? Sabéis que el alcance 1 es ese de las emisiones directas que nosotros tenemos con nuestra actividad, ¿no? La combustión de las calderas, incluso la flota que tenemos, ¿no? El 2 está vinculado a la electricidad, ya digo que resumo mucho todo, con permiso. Y el 3 sí es muy importante, es todo ese impacto que tenemos en nuestra cadena de valor. Y esto es cada vez más importante y es una gestión honesta también, ¿no? Porque es esa mirada. O sea, nosotros, la sostenibilidad siempre, siempre trasciende las paredes de nuestras empresas. A veces pensamos que se queda aquí, pero si nosotros miramos hasta cualquier pequeña pyme, hoy en día su cadena de valor, su cadena de suministro puede terminar, bueno, pues en países que a veces tienen alto riesgo, ¿no? En cualquier país, en China, en Bangladesh. Y nosotros tenemos que velar precisamente por aquello que consideramos en nuestra gestión responsable que vale aquí y que vale también allí. O sea, que esto es importante. Por eso cuando hablamos ya de reducción de emisiones, estamos hablando de la reducción de emisiones también en el trabajo con nuestros proveedores. Esta mirada es mucho más coherente, honesta, ambiciosa y bonita, También os digo que es un reto precioso en el que podemos trabajar. La segunda dimensión, la del buen gobierno. Aquí desordeno esa ASG, pero me permitís poner primero la G. A veces es la más intangible, ¿no? Y nos cuesta decir, oye, traigo una cita del profesor Argandoña que lo define muy bien, ¿no? Vale, empiezan los accionistas, sabéis qué es esa regulación, ¿no? Si nos vamos a PYME, nos quedamos con la segunda, que es preciosa y lo explica fenomenal. Buen gobierno es gobernar para la empresa, para sus grupos de interés.
Os decía que esto va de escuchar y de servir. Y es eso, cuando yo entiendo de verdad qué es la sostenibilidad, yo me siento servidor, ¿no?, de todos estos grupos de interés y gobierno para ellos. Gobierno entre comillas, ¿no?, y con ellos, si me permitís. Y aquí es donde empieza el buen gobierno. Para lograr este buen gobierno, y me voy a la cultura, volvía antes, hay que alinear a las personas que son cómplices necesarios de la consecución de la estrategia de sostenibilidad de nuestras pymes, de nuestras empresas. Cómplices necesarios y embajadores de todo esto. Sabéis que hay una, y no voy a entrar, ya digo, en todo esto, ¿no?, pero que sí que hay una guía de sostenibilidad, de responsabilidad social, que es la ISO 26000, no certificable, pero que es una guía precisamente, ¿no?, que establece algunos criterios, algunas pistas que nos dan el buen gobierno según ISO, para que sepamos qué entra en la cajita de buen gobierno, ¿no? Fijaos, todo el tema de la ética, de la transparencia están aquí, la parte de la relación con los grupos de interés. Insisto que por ahí empieza la sostenibilidad, es decir, que sería muy bueno que todos tengamos nuestro mapita con identificación de grupos y subgrupos de interés, con nuestro modelo de relación y diálogo con ellos, y es una parte muy bonita y muy interesante, ¿no? Toda la parte de la responsabilidad con la cadena de valor está también en ese criterio de buen gobierno. O sea, por saber qué entra, ¿no?, qué nos entraría. Cuando yo tengo que gestionar mi ASG, entra también esta parte, ¿no?, de todo ese trabajo en el que somos responsables hasta de velar por la protección de los derechos humanos, que es un tema que también nos implica a todos. Sabéis que el pasado 10 de diciembre, hace muy poquito, hemos celebrado el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos debemos conocer y también abrazar desde nuestras empresas y nuestras pymes, porque a todos, ya digo, todos somos embajadores también de este mensaje, ¿no?, la universalización del concepto de dignidad humana. Como suelo decir, la ética entra en esta parte de buen gobierno. Yo quiero reivindicar también la ética, de hecho, habéis visto, ¿no?, en el área de Ilunio, en la que tengo la suerte de estar allí, se llama Ética, Sostenibilidad y Alianzas, porque creo que la ética es el mejor soporte para construir todo el edificio de la sostenibilidad, ¿no? Y me atrevo a decir que hay ética más allá del código ético. A veces, ¿qué pasa? Que la ética se reduce en nuestras empresas al código ético. Por supuesto que es una herramienta maravillosa para el buen gobierno, pero hay mucho más. Cuando hablamos de ética y nos vamos al concepto etimológico, la palabra griega ethos es carácter. La ética es la forja del carácter de cada uno de nosotros, que construimos cada día con nuestras decisiones. Cada día estamos construyendo la persona que queremos ser. Igual en nuestras organizaciones. Pensad que la ética empresarial es la pregunta por qué empresa queremos ser, por el carácter de nuestra empresa. Por eso la sostenibilidad tiene muchas miradas, pero cuando se construye desde la ética, adquiere o confiere un poder transformador de las personas y de los entornos. Por eso va mucho más allá, ¿no? Es elevarlo un poco. Traigo otra cita también de Fontodrona y Argandoña. Fijaos, ¿no?, hablábamos del poder de la empresa y del poder que tenemos cada uno de nosotros a través de nuestro trabajo, no solo de construirnos, ya decía, como personas, sino de cambiar nuestros entornos. Es una belleza de cita, ¿no?, pero nos dice, a través de nuestro trabajo no solo hacemos cosas, sino que nos hacemos a nosotros mismos y contribuimos al desarrollo de los demás, de nuestros equipos, de nuestras empresas, de nuestras gentes y del desarrollo de las sociedades donde actuamos. Por último, la dimensión social. Ya digo que aquí tendríamos, con cada uno de estos ejes, para mucho, pero es una pildorita, ¿no? La dimensión social, que también a veces se malentiende, ¿no? Insisto que esto no es un buenismo ni nada de eso, esto es gestión, ¿no? Y gestión tratando de hacer lo correcto. Personas, comunidad y sociedad. El impacto que tenemos en la gestión de nuestras personas siempre de dentro a fuera, siempre desde dentro hacia afuera. El impacto en la comunidad, que es transformador y que hoy precisamente tenemos la suerte de verlo, de tocarlo, ¿no?, con esta jornada de Resa de Aragón, que es, ya digo, maravilloso verlo y poder vivirlo, y el impacto en la sociedad. Otra pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería en esta gestión de las personas cuando instrumentalizamos a las personas? Cuando tratamos todo como recurso, tanto la naturaleza como las personas, las cosas no funcionan. Eso es lo que ha pasado.
¿no? Simplemente que hemos roto de alguna forma a veces la relación con nuestras personas y la relación con la naturaleza. Una de las claves de la sostenibilidad social, que tiene muchas subpatitas a la vez, ¿no? Si me permitís, es precisamente la gestión de la diversidad. Hablamos de gestión de personas y uno de los ejes, ya digo, de la sostenibilidad social es sin duda entender esa diversidad desde cada una de las personas. Trascendemos las variables. A veces, ¿qué hacemos? Categorizamos, ¿no? Tratamos de meter en cajitas y sí, claro, tratamos de ordenar. Pero esto va más allá. Cuando entendemos la diversidad de verdad en su sentido real, va de la genuinidad de cada persona. Porque todos los que estamos aquí somos diferentes. Porque esto no va de género, ni de edad, ni de capacidades, diferentes capacidades. Y cuando lo entendemos de verdad, hacemos de esto una riqueza absolutamente enriquecedora. Aquí no voy a hablar de la suerte que tengo por trabajar en una empresa como Ilunion, ¿no? Que todos sabéis que apuesta por esa diversidad real, entendida, ¿no? Por cada una de sus personas. Pero todos nosotros podemos convertir esta diversidad en un valor diferencial. Aquí traigo esta foto que enamora, a mí me encanta. La saqué de Twitter, es una foto real de esta fiesta de princesas, ya veis. La puso una profesora, ¿no? Dijo, pues esta niña iba de princesa a perrito caliente. Pues maravilloso. Creo que necesitamos muchas personas y muchas empresas perrito caliente, ¿no? Que sean valientes precisamente para sacar este valor de lo diferente, de lo único, de lo genuino que tenemos que contar. Y hablamos de diversidad e inclusión del tirón, ¿no? Sonará, está de moda el concepto DEI, diversidad, inclusión, lo trabajamos, pero no es del tirón. Fijaos, ¿no? La foto habla por sí misma. Yo puedo tener mi empresa llena de diversidad, de colores, pero la gestión es precisamente, la gestión de la diversidad es lo que me lleva a la inclusión. Yo tengo que gestionar esos colores cuando los tengo en mi empresa y esa es la clave de la sostenibilidad social. Empieza por ahí, ¿no? Por entender ese criterio y esa manera de hacer. Eso en la gestión de personas en interno. Y después, por supuesto, la sostenibilidad aterriza en nuestro entorno, en nuestra comunidad, allí donde tenemos presencia, ¿no? Aquí en Aragón o donde estemos, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, transformando nuestras comunidades en positivo, con ese impacto que vemos que podemos tener en los tres ejes. Claro que sí, en lo ambiental es muy tangible, lo vemos, claro, ¿no? Pero en las personas, en ese diálogo con los grupos de interés locales, escuchando cuáles son las necesidades a las que podemos atender y dar respuesta. Y eso claro que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Podemos ser escuelas. Y os invito a todos de los valores de la sostenibilidad. Vosotros que tenéis todo esto, el poder que tenemos de contarlo, ¿no? Ser escuelas de los valores de la sostenibilidad para todos nuestros entornos. Bueno, pues esto, fijaos. ¿Cómo nos dirigimos también? Hemos hablado de dentro, ¿no? Pero esta es una visión social. La gestión responsable también de nuestros clientes en ese diálogo transparente. Todo cambia. Os decía que el modelo y la mirada cambia desde la sostenibilidad. Se trata de reinterpretar la estrategia, ¿no? Estamos también al otro lado. Pensad en esto. Ahora que estamos aquí, pues podemos ser las pymes, las empresas, pero a la vez somos consumidores y clientes, ¿no? de otras empresas. Nuestras decisiones de consumo son éticas también. Pensad que nosotros cada vez que compramos emitimos un voto, ¿no? De alguna forma estamos premiando o no el comportamiento o la responsabilidad de algunas empresas. Lo digo como reflexión. Traigo aquí, podríamos tener un montón de estudios a nivel global y a nivel local como es este, ¿no? Sabéis que Edelman, por ejemplo, una consultora internacional, suele sacar un barómetro de confianza. Es curioso porque nos dice que la ciudadanía a nivel global confía ya más en el poder de la empresa para cambiar las cosas que a veces en el poder de otras instituciones. Es decir, empiezan a decir, vosotros también tenéis esa responsabilidad y esa capacidad de hacer cosas que transformen en positivo. O este, que es de Marcas con Valores, que es una consultora, pero lo traigo simplemente, vuelvo a insistir en la reflexión, ¿no? Nos dice que cada vez más, es decir, que aumenta ese consumidor consciente, el que sabe o se plantea qué puede haber detrás del precio, de un determinado precio, ¿no? Todos lo sabemos, o qué cadena de valor hay detrás, o
de algo barato o de algo que acaba en, bueno, pues en países no tan seguros. Pero fijaos, somos cada vez más conscientes, pero no tanto consecuentes. Es decir, yo puedo saber que eso es así, pero el bolsillo a veces es el bolsillo, ¿no? Esto es una evolución, pero que nos tiene que hacer, ya digo, cada año aumenta tanto el dato, ¿no?, de consumidores conscientes y consecuentes, pero también nos puede, bueno, pues animar a esto. Y cada vez más, vuelvo al poder de cambio que tenemos como pymes también, cuando nosotros nos identificamos con una causa o transmitimos valores, ¿no? Hay muchas empresas ya que no cuentan su producto o su servicio, sino que te transmiten el valor, la causa que les mueve, ¿no? Que es la excusa. A veces te dicen, no, es que la excusa para mí es hacer el producto que sea. Yo lo que quiero es cambiar las cosas, es cambiar el mundo. Y podríamos citar, afortunadamente, una lista muy larga de empresas, como vosotros, por ejemplo. Ya veis que esto es incómodo también, ¿eh? Va de preguntas todo el rato. Menos mal que no las dirijo así directamente. Este selfie que enamora, maravilloso también, ¿no? ¿Veis a este niño? ¿Podemos hablar de progreso? El progreso nos encanta, nos suena bien, claro que sí. Oye, es una palabra que a todos nos gusta. Pero ¿qué pasa? Que asociamos progreso solo a aumento material del bienestar. ¿Veis aquí los cubos de los 17 ODS, no? Dejando a alguien atrás. Podemos hablar de progreso realmente, ¿no? Parece que solo tiene ese concepto. Sabéis que hay índices distintos. El PIB no mide lo mismo que el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, por ejemplo. Lo que quiero decir es que hay muchas maneras de ver en el mundo y de entender el progreso. Y los que hacemos y creemos y trabajamos cada día por la sostenibilidad como vosotros, entendemos el progreso de otra manera. No solamente como ese aumento material del bienestar. Lo que digo es, no miden lo mismo. No puede haber ese aumento de riqueza sin el aumento o la mejora continua de ese desarrollo humano. Y claro que sí, lenguaje universal y común de sostenibilidad. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son la fotografía de los grandes problemas que tenemos como sociedad, pero que están puestos en positivo, ¿no? Que son ese reto que nos invita y que nos une a todos. 169 metas en los que se despliega, que además cuando investigamos vemos muy bien a qué se refieren y podemos atinar muy bien y podemos priorizar en nuestra estrategia con cuáles contribuimos de manera directa o de manera indirecta, ¿no? En cuáles realmente tenemos impacto y podemos medir con indicadores, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, en la agenda local, que nos está diciendo cómo realmente podemos medir y contribuir, ¿no? Esta reflexión. A mí me gusta mucho decir, porque a veces, insisto, cuando das clase, pues te dice, ya, pero si en 2030 no vamos a conseguir esto. Yo siempre digo lo mismo, lo decía Eduardo Galeano, puede sonar utópico, pero la utopía nos sirve para caminar. Necesitamos valores ideales que nos muevan, que nos unan y que nos hagan realmente trabajar cada día con esta mirada, con esta hoja de ruta común en la que todos nos hemos puesto de acuerdo para decir este es el camino, ¿no? Para todo esto. Otra cita, voy acabando ya, de Luther King, que me gusta mucho, resume muy bien, creo, el momento actual que vivimos. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, me preocupa el silencio de los buenos. Y tal vez estamos en un momento histórico en el que estamos un poco adormecidos, acostumbrados a los datos, a las cifras, pero diciendo, bueno, yo sí ya bastante tengo con lo mío, ¿no? No hacer nada también es tomar una decisión. Por eso yo creo que hoy también celebramos el que aquí vosotros estáis con ese compromiso, ¿no? Con el que iniciábamos, mirando hacia adelante y diciendo esta pregunta. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿No? Que de eso va. La sostenibilidad nos interpela no solo como empresa, sino también a nivel individual. Termino ya y cumplo con tiempo, de hecho me sobra, con un vídeo que son 2 minutitos, pero que refleja muy bien nosotros qué podemos hacer. Salimos a la calle en busca de una respuesta. Seleccionamos parejas diversas, padres e hijos, novios, amigos y amigas, y realizamos un experimento.
Hicimos las entrevistas por separado y grabamos lo que pasó. Te vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú crees que puedes cambiar el mundo? Yo solo no. Tú solo no. No. Vale, ¿y tú crees que puedes cambiar el mundo? Yo, una persona sola. Y entonces, si no tiene el poder, no se puede cambiar nada. No, ¿Y por qué? porque se necesitan muchas cosas para poder cambiar el mundo. Yo no tengo los medios. Yo sola no, Tú sola no. ¿Por qué? porque es muy difícil, tanta gente diferente y sobre todo el egoísmo que hay. ¿Mi mundo? Pues ahora mismo muchísimo. Cuéntanos un poco. Muchos aspectos humanos. Honestidad, fuerza, energía, esfuerzo. En darme más confianza a mí misma. Me ayudan todo y... Que es una persona muy vitalista. Para mí ha sido lo más importante de mi vida. Ella siempre me da consejo y encima hace que me ría y que lo vea como una... Compañía, amor. Tenemos más poder del que creemos y daros la enhorabuena otra vez y animaos a seguir cambiando el mundo cada día como hacéis. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Ana María López de San Román. Yo no sé si ustedes se han fijado en las sonrisas que se les ha dibujado en la cara viendo las sonrisas que estaba provocando ese vídeo que acabamos de ver. Ya estamos cambiando el mundo, como decía nuestra ponente de honor. Vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer en esta jornada de responsabilidad social de Aragón, procediendo a la entrega de los premios de este año, a los que además iremos conociendo en esas 5 buenas prácticas que han sido distinguidas. Comenzamos ya y lo hacemos con la categoría de ODS. Entrega el galardón la presidenta de Pacto Mundial de la ONU en España, Clara Arpa, y recoge el premio RSA 2023 en la categoría ODS Jesús Alijarde, director general de Iber Sostenibilidad y Desarrollo.
Muchas gracias. Habitualmente no lo utilizo, pero como hoy es un día muy emocionante, me ha parecido razonable tener el apoyo del texto. Director General de Planificación Económica del Gobierno de Aragón, Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Como habéis podido ver, para Iber Sostenibilidad y Desarrollo, para Ibersid, nos llena de orgullo, de ilusión y de gratitud recibir este premio, ¿no? Es el mayor premio que distingue a la sostenibilidad en Aragón. Nosotros somos una consultora de sostenibilidad. Para poder explicar nuestra buena práctica, ¿no? La editorial sostenible Ibersid, y no excederme del tiempo que nos han dado, me ha parecido razonable utilizar única y exclusivamente 3 palabras. La primera palabra es itadakimasu. Itadakimasu es una palabra japonesa que habitualmente se utiliza en la mesa, cuando te ponen el plato de comida, para agradecer a todas las personas que han contribuido a que ese plato de comida, a que ese momento tan humano, ¿no?, que es alimentarse, pueda ser posible. Nuestro momento itadakimasu, lógicamente, es la gratitud y agradecimiento a todas las personas que han podido y hacen posible que nuestra empresa tenga una viabilidad económica y que nuestra editorial sostenible haya sido reconocida como la mejor práctica en materia de ODS, ¿no? Agradecer a los miembros del jurado, agradecer al resto de empresas que se han postulado, que estamos seguros que están haciendo una encomiable labor. Agradecer a nuestros clientes, porque la empresa tiene de vida desde el 2019, ¿no? Tiene 4 años, estamos en un mercado muy competitivo y nuestros clientes han confiado en nuestra consultora porque genera un valor añadido orbitado como núcleo en la sostenibilidad. Por tanto, sin ellos este premio no podría ser posible. Tampoco podría ser posible sin nuestras familias. Las familias son el foco de nuestras alegrías, penas, tristezas, son el apoyo incondicional que siempre está alrededor nuestro, ¿no? Son nuestra palanca de cambio y las que nos ayudan a acometer cada día de una mejor manera. Y agradecer, como no puede ser de otra manera, a las personas que forman Ibersid, los trabajadores y trabajadoras, porque la empresa sin ellos no es empresa. Es decir, los trabajadores y trabajadoras son los verdaderos protagonistas de nuestra buena práctica, son los verdaderos protagonistas de nuestro trabajo y sin ellos nada de esto podría ser posible. Esto me lleva a la segunda palabra. La segunda palabra es aixena. Aixena es una palabra aragonesa cuya traducción sería en común, en comunidad. Y precisamente es que esto es lo que es nuestra buena práctica, la editorial sostenible. Es decir, nuestros libros de recetas sostenibles están hechos porque nuestros compañeros, los trabajadores y trabajadoras, han decidido compartir con el mundo sus pequeños secretos de cocina sostenible, saludable y reduciendo el consumo y el desperdicio alimentario. Dentro de nuestra editorial tenemos un manual de buenas prácticas en materia de sostenibilidad, tenemos un diccionario de sostenibilidad y, cómo no, nuestra última publicación, que son los 17 cuentos sostenibles, que están ilustrados por los niños y niñas de las familias de los trabajadores que forman la compañía y del cual hemos tenido el placer, orgullo y enorme responsabilidad de participar con Aspanoa en la donación de los beneficios. Por tanto, la aixena, el trabajo en común, en comunidad, es imprescindible para alinear objetivos personales, objetivos de empresa, con los objetivos de la comunidad que nos rodea, de nuestros grupos de interés y nuestros stakeholders. Y en este punto del alineamiento de objetivos surge la tercera palabra. La tercera palabra es Ubuntu. Ubuntu, más que una palabra, es una filosofía de vida sudafricana que su idea filosofal o su planteamiento ético sería algo así como yo soy porque somos. Es decir, entiende a las personas y entiende a las unidades, a las empresas, no como individuos aislados de la sociedad, sino que la empresa y el individuo, su identidad existe porque hay sociedad. Y esto es tremendamente importante, porque al final los objetivos como empresas y los objetivos como personas se tienen que alinear en un marco mucho más grande que nos ayude a construir un mundo más amigable y más saludable para las personas y para la biodiversidad. En nuestra filosofía, esto es Pacto Mundial de las Naciones Unidas, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso nuestra actividad diaria, desde la propuesta de valor a las empresas, como nuestra editorial sostenible, tiene como marco de cabecera, sin lugar a dudas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, termino, voy bien de tiempo. Primero,
Itadakimasu, agradecimiento, gratitud permanente, constante, todos los días, a todas las personas que nos ayudan a ser mejores personas día a día. Aixena, sin equipo no somos nadie. Hay que trabajar en equipo, hay que alinear objetivos individuales, personales, de sociedad y de colectivo, porque si no estaremos alimentando los fantasmas del pasado y no contribuyendo a un mejor porvenir. Y Ubuntu, es que es humildad, es que nuestro paso en la vida es temporal. Es decir, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos con nuestra 9.000.000.000ésima parte de responsabilidad para construir un mejor futuro, un mejor porvenir y un mejor presente y mañana para todos los que estamos y todos los que vendrán. Sin más, otra vez agradecer al jurado, agradecerles a todos y todas ustedes que han tenido la valentía de apostar por el camino a la sostenibilidad y, desde luego, en este camino, en este duro, difícil, transitado camino a la sostenibilidad, en Ibersid tendrán un excelente aliado. Muchas gracias. Enhorabuena. El siguiente premio quiere reconocer la labor desarrollada en la categoría de entidades no lucrativas. Entregan el galardón el secretario general de Comisiones Obreras Aragón, Manuel Pina, y el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz. Recoge el premio RSA 2023 en la categoría de entidades no lucrativas el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado. Autoridades, amigos, amigas, buenos días a todos y todas. Nos hace muchísima ilusión recibir este premio y por eso, en primer lugar, quiero agradecer al jurado por habernos reconocido nuestra labor y nuestro proyecto, y aprovecho también para felicitar al resto de galardonados y a todas las empresas, instituciones, pymes, personas que reciben hoy el sello RSA. Enhorabuena a todos. Antes de hablar de nuestro proyecto, me gustaría explicaros un poquito lo que somos Aspanoa. Somos una asociación que llevamos 35 años trabajando. Ahora, en estos momentos, estamos formados por más de 1.000 familias que tenemos. Hemos tenido un niño con cáncer y lo que nos mueve, nuestra motivación para seguir, es intentar que todos los niños y adolescentes de Aragón reciban la mejor atención posible. El año pasado, como podéis ver, atendimos a casi 200 niños y adolescentes en las distintas fases de la enfermedad y a más de 350 familias afectadas, principalmente padres y hermanos. Esta atención la podemos llevar adelante gracias a nuestros profesionales y a nuestros voluntarios. Contamos con casi una decena de servicios que prestamos a las familias, que las podíamos englobar en 3 proyectos fundamentales, que es el apoyo social con nuestros trabajadores sociales, el apoyo psicológico con nuestros psicólogos, el apoyo económico con nuestras ayudas económicas a las familias, la rehabilitación de secuelas por parte de nuestra neuropsicóloga,
musicoterapeuta y fisioterapeuta, y las actividades de ocio y tiempo libre para los niños y para las familias. Como os digo, la principal labor que realizamos es mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes y familias que sufren esta enfermedad, pero desde el año 2018 también hemos apostado decididamente por financiar y apoyar la investigación en cáncer infantil que aquí en Aragón no se realizaba. Desde entonces, desde que hemos apoyado y hemos financiado, hemos logrado que ya se desarrollen en nuestra comunidad 6 proyectos de investigación. Hemos comprometido y ejecutado casi medio millón de euros de financiación y esto ha permitido que grupos de investigación de nuestra comunidad abran líneas de investigación y hemos atraído talento, hemos traído investigadores y estamos muy contentos de llevar esta línea y de seguir apostando por la investigación y vamos a continuar. El proyecto que hemos presentado pues, es el piso de acogidas. Es un proyecto que para nosotros podríamos decir, es un buque insignia para nosotros. Es un proyecto que surgió de una necesidad que tenían las primeras familias que fundaron nuestra asociación, porque como ellos contaban, en muchas ocasiones tenían que dormir en automóviles cuando tenían a sus hijos ingresados en el hospital infantil. ¿Y el porqué de esto? Pues porque para entender el porqué de la necesidad de este piso tenéis que saber que todos los niños que sufren cáncer en Aragón son atendidos aquí al lado en el hospital infantil porque es el centro de referencia y entonces cuando se produce el diagnóstico de un cáncer dentro de una familia esto provoca un tsunami y en la mayoría de las ocasiones te obliga a permanecer largas temporadas de tiempo aquí en el hospital infantil. Y esto, claro, para familias de Huesca, de Teruel, de sitios lejanos a Zaragoza, pues es un problema muy importante. Y como nosotros estamos para intentar resolver esos problemas y para que ellos se centren, pues por eso es por lo que creamos este servicio. Nuestro piso está situado a unos 3 minutos andando del hospital, entonces es un piso en el cual las familias pueden descansar, pueden dormir, pueden ducharse, pueden teletrabajar, está acondicionado perfectamente, pueden alojarse 5 familias de forma a la vez en este piso y está reformado recientemente en el año 2020, con lo cual es completamente nuevo. El año pasado lo utilizaron 21 familias afectadas y pasaron en total más de 400 noches en este piso. Es un piso que es totalmente gratuito para todas las familias, lo pueden disfrutar todo el tiempo que sea necesario, todas las veces que vengan aquí a Zaragoza o que necesiten estar por pruebas y demás, entonces está a su entera disposición. Y estamos muy contentos porque además es uno de los servicios que mejor valoran las familias cuando realizamos nuestras encuestas de calidad en las familias, pues es uno de los servicios que mejor valoran. Y nada más, simplemente reiterar nuestro agradecimiento y el de todas las familias que forman parte de Aspanoa al jurado por este reconocimiento. También reconocer la labor de todas las empresas que colaboran con nosotros y las que no colaboran también, que reciben hoy el sello. Y la verdad que nos hace muchísima ilusión estar aquí y os deseo a todos felices fiestas. Muchísimas gracias. Enhorabuena también a Aspanoa. Para entregar el premio en la categoría de autónomos, les invito a subir al escenario a la directora general de Pymes y Autónomos del Gobierno de Aragón, Ana Sanz, y al director general de Política Económica del Ejecutivo Autonómico, Javier Martínez. Recoge el premio RSA 2023 en la categoría de autónomos Marisol Morell.
días, soy Marisol Morell, soy autónoma y creadora de el Centro de Peluquería y Estética Marisol Morell. Os voy a hablar un poquitín de mí, voy a ser súper breve. Hay otros compañeros que quieren salir, así que les vamos a dar tiempo también. Vamos allá. Yo, como Marisol Morell, antes de crear mi empresa, tuve una formación previa, una formación que nace a los 12 años, cuando la Menda se escapaba del colegio para irse a trabajar a la peluquería. Me pillaron. Como me pillaron, mi madre dijo, tienes que formarte. Y empecé a formarme mientras trabajaba a la vez. En 2015 abro mi empresa en Monzón y la evolución fue rara, pero rápida. Empecé en una habitación de mi piso. En un año las clientas tenían que esperar en la escalera y mi marido dijo, espabilando que hay que buscar un local. Busqué un local muy chiquitito porque tenía miedo, la verdad. Un local de 12 metros cuadrados, 2 tocadores, un lavacabezas y debajo de una escalera una mesa para hacer manicura. Pasaron 3 años y dijimos, tampoco cabemos, la gente está esperando en la calle. Y nos fuimos a un local de 90 metros cuadrados. ¿Qué buscamos? Nuestra filosofía es dar un servicio a la mujer para cubrir todas sus necesidades personalmente y siempre para darle empoderamiento para que pueda tirar para adelante su día a día. Aparte de Todos al Cole con Todos, nuestras iniciativas solidarias desde 2015 son ayudar a la Edad de Oro en el ámbito rural, como es Puello de Santa Cruz. En Puello tenemos una peluquería muy chiquitita donde la gente que está jubilada paga menos por su servicio. También creemos en la conciliación familiar y empresarial. ¿Eso qué significa? Que nuestros horarios son súper extendidos. Empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque las mamás que trabajan también tienen derecho a ir arregladas. Hacemos patrocinios deportivos como es Peñaferranca o el Club de Rítmica de Monzón. Apoyamos a las mujeres con cáncer, a la Asociación contra el Cáncer de España y a Mechones Solidarios. Recogemos cabellos, hacemos talleres para enseñarles a maquillar esa carencia de vello que hay cuando estamos pasando un proceso de quimioterapia. Somos eco-friendly, no testamos nuestros productos o ningún producto de los que utilizamos está testado con animales y aparte somos pet-friendly. Si tienes perrete, te lo traes a la pelu. Y hoy hablaremos de esta, de Todos al Cole con Todos, que es por lo que se me reconoce. Muchísimas gracias. Todos al Cole nace en 2021. Es una iniciativa solidaria propia. ¿Y por qué nace? Bueno, nace porque la empresa de peluquería con la que yo trabajo nos regaló, no sé si fueron 300 cremas de manos y nos dijeron, véndelas. Ostras, no vimos nada ético vender algo que te habían regalado. Y yo, como mamá joven, sé lo que se pasa cuando un niño empieza a ir al colegio. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a recoger material escolar y a cambio les vamos a dar una crema de manos. Y así fue. Empezamos a recoger material escolar y siempre hacemos esta campaña solidaria, siempre la hacemos en agosto. En agosto empezamos el día 1 y en 2021 dimos cremas. Pero claro, las cremas se iban acabando. Y dijimos, pues vamos a dar peines. En 2022 dimos cremas y dimos peines. Y este año nos quedábamos ya con muy pocas cremas porque tuvimos que reponer, muy pocos peines y dijimos, bueno, pues si traen 4 paquetes o más, les vamos a hacer una manicura permanente o una pedicura. Se notó, porque la gente cuando le da servicio se mueve. Y el volumen fue, en 2021, unas 300 donaciones aproximadamente. En 2022, las donaciones, ostras, fueron un poquitín más, 385. Pero ya este año han sido 560 donaciones y han colaborado empresas lideradas por mujeres, que me gusta mucho decir esto, como por ejemplo Espías Constructora o BQO Legal. Nuestros objetivos es que todos los niños tengan una igualdad de oportunidades para fomentar su autoestima y evitar la exclusión. Un niño que va con todo nuevo al colegio, pues parece que no resalta tanto, ¿no? Y además queremos sensibilizar a la sociedad y dar visibilización a la causa porque no es justo que ellos tengan que pasar las penurias que hay en casa. Este servicio lo hemos enfocado a los centros educativos de Monzón, a las familias que nos conocen y sobre todo tenemos un compromiso social con los niños y niñas del pueblo. Este año hemos entregado todo nuestro material al Colegio Joaquín Costa de Monzón, al Colegio Santana de Monzón,
al Colegio Aragón de Monzón y al Colegio de Secundaria Santo Domingo Sabio de Monzón, salesianos de toda la vida. Con Todos al Cole, con todo, queremos aportar una respuesta y una solución a un problema social que es real, aunque miremos para otra parte. Compromiso ético de primer orden de infancia, por favor, y recalcar que es una iniciativa propia y voluntaria de Marisol Morell. Acabo. Queremos agradecer desde Marisol Morell al Instituto Aragonés, al Programa de Aragón, a todo el mundo que ha hecho posible este reconocimiento, a AMEPU, que me siento súper arropada y siempre me acompañan, al Ayuntamiento de Monzón y a las Concejalías de Familia y Educación que han hecho de enlace con estos colegios, a todo el mundo que ha colaborado con la causa, tanto clientas como el equipo, y a los centros educativos de Monzón. Y voy a aprovechar a dejaros nuestros datos de contacto por si alguien quiere colaborar el año que viene. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Marisol. Reconocemos ahora las buenas prácticas en la categoría de pymes. Entregan el galardón la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, y la directora del INAEM, Ana López. Recoge el premio RSA 2023 en la categoría de pymes el presidente de Evoca Vending Labs, Raúl Benito. Buenos días, enhorabuena a los premiados, enhorabuena a todos los que habéis recogido el sello de este año. Gracias a los promotores de la iniciativa RSA y de los premios, gracias a los que habéis decidido continuar con ello y que además me imagino que lo vais a potenciar, y gracias al jurado, que no sé quiénes son, que han decidido que nosotros seamos Premio PYME. Nosotros nos dedicamos a cuidar, ¿no? Cuidamos a nuestras personas, cuidamos a nuestros clientes cuidando sus momentos de descanso, cuidamos de su relación con los compañeros, creando espacios amables, cuidamos sus momentos de creatividad y cuidamos muy especialmente el café que servimos a nuestros clientes. Lo seleccionamos en fincas ecológicas, en Colombia, certificadas ecológicas y de comercio justo. Lo traemos nosotros directamente, sin intermediarios, una trazabilidad absoluta. Lo tostamos en nuestro tostadero de Huesca, ecológico, con mucho mimo. Pues bueno, preparamos los cafés. Y generamos dos residuos de manera muy directa, ¿no? Que es el vaso, que decidimos hace ya
13 o 14 años que fueran de papel en vez de plástico, cuando el papel no estaba de moda. Y generamos otro residuo, que es el pozo, ¿no? Para preparar un café hay que moler el café y se genera una pastilla de pozos, ¿no? Que es el residuo. Pues ese residuo del que nosotros generamos pues, actualmente como 70 o 80 toneladas y va a la basura, que hacíamos, lo cogíamos y directamente al cubo de la basura, sin más. Pues dijimos, hombre, esto no es del todo coherente con esta idea nuestra de cuidar, ¿no? Eso de que termine en la basura, por lo que implica de generación de basura y por lo que implica de no ponerlo en valor de alguna manera, ¿no? Y abordamos este proyecto, que es un proyecto que, aunque nosotros tuvimos la iniciativa, el que haya prosperado es consecuencia de una colaboración con DeFeder, que es un especialista de Monzón en abonos ecológicos, y Viñas del Vero, que, como sabéis, produce un muy buen vino en el Somontano. Nosotros recogemos los pozos, DeFeder definió la formulación idónea para los viñedos, en colaboración con Viñas del Vero, produce el abono y Viñas del Vero utiliza este abono con base de pozos de café para abonar sus viñedos. Esta es pues, la iniciativa, la buena práctica y lo que ha permitido que esas toneladas de pozos, en vez de en la basura, terminen abonando viñedos, consiguiendo esa circularidad de, pues bueno, se cultiva el café, en esas fincas ecológicas se producen elaboramos el café, se genera el residuo, lo convertimos en abono y al final, pues bueno, termina en un buen vino. Aunque en este proceso nos ha echado una mano Circe, que está por ahí también, los amigos de Circe, pues en alguna medida he puesto esa imagen de la abuelita al principio porque es un poco lo que nos inspiró, ¿no?, en tomar este camino para los pozos. Y es el recordar como, al menos mi abuela, y yo creo que la de muchos, porque muchos clientes nos lo han dicho, es de, oye, pues eso lo hacía mi abuela, ¿no? Eso de cuando preparaban un café, cogían los pozos y los echaban en las macetas de casa o en el jardín o en el huerto o donde fuera, ¿no? Y entendemos que es un mensaje muy interesante, ¿no? Porque mucho de las prácticas medioambientales es mirar con audacia y con atrevimiento el futuro, ¿no? y con convicción y energía de hacer cosas, pero muchas veces también la inspiración sale de mirar un poco hacia atrás, ¿no? De qué se hacía y cómo se hacía. Muchas gracias. Enhorabuena y terminamos ya reconociendo las buenas prácticas en la categoría de grandes empresas. Entregan el galardón el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, y el vicepresidente de COE Aragón, José Fernando Luna. Recoge el premio RSA 2023 en la categoría de grandes empresas y empresas públicas el CEO de Sphere Group Spain, Alfonso Biel.
Bueno, buenos días a todos. Estoy encantadísimo de estar con todos ustedes aquí. Autoridades, directores generales, alcaldesa de Pedrola, que nos acompaña hoy en este gran día, en este bonito día. Y bueno, les quería un poco pues, explicar en qué consiste nuestra aplicación en el sistema de economía circular como mejora de sostenibilidad. A ver si lo fas. El tema es para compartir con los avances que hemos logrado en nuestra misión de mejora y sostenibilidad a través de la aplicación de economía circular, bajo el título de aplicación de economía circular como mejora en sostenibilidad, tratamos de resumir los avances logrados como empresa comprometida con la responsabilidad social y ambiental. En Esfera España hemos trabajado incansablemente en estos últimos años en la reducción de nuestra huella de carbono. Ha sido para nosotros una base importante en la cual queríamos mantener una diferenciación, ¿no? en el sector. Y hemos trabajado en la descarbonización de nuestros procesos productivos. Nuestra estrategia y política han sido alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, enfocándolos en el uso de materiales, sobre todo materiales reciclados postconsumo, los cuales incorporamos un 49% de estos materiales en nuestra producción. Materiales biodegradables compostables, los cuales incorporamos alrededor de un 21% en nuestra producción y son materiales certificados por la norma EN 13432 europea. Y al final incorporamos únicamente un 30% de materiales fósiles de polietileno. Nuestro objetivo más ambicioso es lograr que el consumo cero de materiales fósiles y es en lo que estamos trabajando. Nuestra idea es que en el año 2025-2026 poder eliminarlos completamente dentro de nuestros procesos productivos, alineados con los objetivos de la COP28 y anticipándonos a los objetivos de la Agenda 2030. Paralelamente buscamos aumentar nuestras certificaciones y compromisos con la calidad y el medio ambiente, contribuyendo y reemplazándolos en el aspecto social y en el ámbito empresarial, siempre mediante mejora continua. Nos gusta poner en valor estas certificaciones, ya que son la clave de los modelos de negocio y que sean transparentes y reproducibles para el resto de integrantes de la cadena de valor. A favor de la eficiencia energética, desde hace unos años apostamos 100% por la energía renovable, energía verde, en nuestro centro productivo. Y como parte de este compromiso vamos a iniciar en este próximo mes de enero una planta fotovoltaica de unos 28.000 metros cuadrados que va a proporcionar un volumen de 2,5 megas de energía verde y que supondrá aproximadamente un 11% de lo que es el consumo global de nuestra empresa. Colaboramos activamente con la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático, así como ANAIP, la Asociación Española de Transformadores de Plástico, y con estos agentes hemos desarrollado una fórmula para hacer una evaluación de emisiones de CO2 equivalente en la fabricación de bolsas de plástico, con alto contenido reciclado utilizando herramientas como los ACV, pero ACV desde la cuna hasta la tumba, es decir, teniendo en cuenta todos los factores del ciclo de vida, porque realmente es así como hay que hacerlo. En sintonía con las propuestas de la Unión Europea en favor de la circularidad de los elementos plásticos, ya que podemos darle muchas vidas y reducir con ello el mal consumo de los productos de un solo uso. Respaldamos nuestras afirmaciones de sostenibilidad mediante estándares y estudios que refuerzan nuestra decisión empresarial. Si hablamos de la huella de carbono, nuestra compañía es un orgullo decir que hemos logrado reducir un 56,87% de las emisiones de CO2 en este último trienio, del 19 al 21 con respecto al 18 y al 20. Estamos inscritos en el registro de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, demostrando nuestro compromiso y transparencia en la rendición de cuentas. Trabajamos en estrecha colaboración con entidades relevantes de instituciones, universidades y centros tecnológicos y asociaciones nacionales y extranjeras, compartiendo conocimientos y avanzando hacia soluciones sostenibles. Creemos que la sostenibilidad es una tarea en la que todos estamos involucrados y nuestro objetivo es involucrar en el cambio a todas las áreas de nuestro alcance y que éstas hagan lo mismo con sus cercanos.
pudiendo con ello cumplir la ley y que la sostenibilidad sea una realidad en nuestra sociedad. Conseguimos el sello de Industria de Plásticos Española y Sostenible el año pasado. Fuimos de las 3 primeras empresas en conseguir este sello. Esta marca es un reconocimiento para las empresas de plásticos españolas que además trabajan por la sostenibilidad, por lo que también reconocen a las empresas que gestionan un impacto a nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental. El objetivo es poner en valor a la industria española de plásticos ante la Administración y la sociedad, así como aportar a la aportación de los productos plásticos nacionales en el exterior y en los propios españoles, y mostrar el desarrollo de la industria en pro de la economía circular y la sostenibilidad en sus 3 ejes: económico, social y medioambiental. En conclusión, para terminar, la esencia de esta buena práctica radica en su capacidad de ser adaptable, su enfoque integral en múltiples áreas de sostenibilidad y aplicación en estándares reconocidos, y su énfasis en innovación y mejora constante. Estas características hacen que esta práctica sea especialmente útil para organizaciones que buscan adoptar estrategias sostenibles, efectivas y aplicables en diferentes contextos. Y agradezco esta oportunidad para agradecer a todo mi equipo, todo el equipo SFER España, que está totalmente integrado con estos valores y esta responsabilidad social, y que creemos que vamos por el buen camino y vamos a seguir siendo un referente en el sector español de plásticos por muchos años. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena a todos los premiados. Vamos a celebrar esas buenas prácticas y lo vamos a hacer disfrutando de uno de los compromisos que se recogen en el marco del Plan RSA, y más concretamente en el sello RSA Plus, la difusión de la cultura en Aragón. Y aquí es donde sumamos también nuestro apoyo a un gran proyecto de los aragoneses, porque la Jota, que es a ella a la que me estoy refiriendo, todos sabemos que es una manifestación folclórica, una seña de identidad de nuestra tierra, pero es que además estamos hablando de algo que constituye una de las expresiones artísticas y musicales más importantes, no solo de España, sino de todo el mundo. Por eso, precisamente, la Jota está aspirando y se está trabajando con mucho tesón y mucho esfuerzo para lograr que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy nos vamos a sumar a esa candidatura y lo vamos a hacer con una de las grandes voces y uno de los grandes maestros y estudiosos de la jota aragonesa, el bilbilitano Nacho del Río. Su voz, yo creo que bien la conocemos todos, es excepcional, como también lo es ese empeño constante por estudiar, por seguir buscando nuevos caminos interpretativos, por rescatar las antiguas tonadas desde el respeto a la tradición y continuando con la senda de su gran maestro, el cantador, campeón de campeones, Jesús Gracia. Nacho ha sido 5 veces premio extraordinario del certamen oficial de jota aragonesa, pero es mucho más que eso, porque es uno de los grandes embajadores que tiene nuestro folclore. Ha llevado la jota a los grandes teatros con sus espectáculos, con sus recitales, pero también a los grandes eventos, a los programas de televisión y a la academia, porque desde hace más de una década forma parte de la Real Academia de las Bellas y Nobles Artes de San Luis. Hoy nos la va a traer aquí, a este auditorio, a esta sala Mozart, en la que va a estar acompañado al piano por otro grandísimo maestro, además de un excelente programador y director de esta casa. Él es Miguel Ángel Tapia. Así que, por favor, les pido ya un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Nacho del Río y Miguel Ángel Tapia. Aragón tiene entidades en Aragón hay empresas que es preciso que se ensalcen.
desarrollo, buenas prácticas sociales. Buenas prácticas sociales en Aragón. Hay s'afeito de nuei, tu m'aguardas ya, lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crebará, aunque echar el muito y te fagan plorar. Yo no quiero ver cuellos de cristal, mullos por lágrimas que culpa no han. Descuita, mujer, dicha de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú mi has de estar. Dicen que un querer ye de dos no más y que ye más fácil verlo caminar cuando el uno cae y el otro ha de levantar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. S'afeito de nuei, tu m'aguardas ya, lo peito me brinca. Te quiero Muchísimas gracias. Gracias por haber contado con la Jota en este evento. Enhorabuena a todos los premiados, a todos los reconocidos con el sello RSA. Y ya para despedirnos y desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad, lo vamos a hacer con una jota también muy conocida aragonesa, que es la Jota de las Cerezas. Hasta siempre y muchas gracias.
pides, no te lo daré jamás. Si no me prometes antes que no me vas a olvidar, que no me vas a olvidar, no que el beso que me pides, así son los besos según aseguran como las cerezas, que si tiras de una, que si tiras de una y hasta que se enredan, y con las cerezas dentro de la cesta suele suceder que si tiras de una sale el más de 100. Bueno, pues un magnífico colofón. Llegamos ya al final de este acto y le voy a pedir que nos acompañe de nuevo en el escenario al director general de Política Económica del Gobierno de Aragón para clausurar la jornada, Javier Martínez. Muy buenos días. Lo primero voy a proponer que las clausuras sean al principio. No sé cantar, poco puedo añadir y, sobre todo, nada más bonito que lo que hemos oído aquí. Por lo tanto, me voy a tener que limitar a daros las gracias. Y a lo largo de hoy también me he dado cuenta que tenía que decir italakimasu o algo parecido, pero tampoco lo sé. Por lo tanto, gracias a estos 1.442 empresas y organizaciones que han recibido este sello, a estos 5 premiados, que hacen que hoy salgan de aquí, o salgamos de aquí, casi 1.450 organizaciones y empresas orgullosos de recibir un premio, pero sobre todo orgullosos de lo que significa este premio, este reconocimiento, y es que se están haciendo las cosas bien. Y es que yo creo que la RSA, que hablamos mucho, es mucho más que estas 3 letras que aquí estamos viendo. R de responsabilidad, pero R también de riqueza llena por la diversidad en todos los aspectos que tenemos en nuestra vida. Riqueza, R de responsabilidad, pero también de reconocimiento a nuestros compañeros laborales y nuestros compañeros familiares, que tanto nos acompañan en nuestro día a día y que nos hacen y que nos ayudan a seguir en este objetivo nuestro. Ese de social. Y yo creo que ese de social es muy importante porque si somos conscientes de esto, somos conscientes de que a lo largo de este camino vamos muy acompañados, y sin estos compañeros muchas veces nos despistaríamos en cuanto a cuál es nuestro objetivo. Ese también de sostenibilidad. Estábamos escuchando a lo largo de toda la jornada hablar de sostenibilidad. Yo siempre añado sostenibilidad, efectivamente, como decía Ana María, parece sostenibilidad medioambiental. Yo añadiría, obviamente, también sostenibilidad económica. Creemos siempre que tenemos que crecer. Para crecer nos lo tenemos que creer. Y
esta S nos obliga, o cuando esta S también lo que nos dice es que tenemos que cuidarnos. Igual que nos cuidamos nosotros, tenemos que cuidar a nuestros pueblos, tenemos que cuidar a nuestras ciudades, tenemos que cuidar a nuestro sistema. Pero también es importante esta sostenibilidad económica. Yo creo que es importante. Tenemos que cuidar nuestro entorno, pero tenemos que cuidar también nuestras cuentas de resultados, porque es imposible separarlas. Yo creo que ambas cosas van totalmente unidas. Y por último, y termino, la A de la RSA, que es Aragón, esta tierra por la que tanto estamos orgullosos, de la que tanto estamos orgullosos, pero sobre todo de lo que nos hace, pelear, luchar, porque sea una tierra para vivir bien, estábamos hablando, porque queremos vivir bien nosotros, pero creo, y si preguntase yo también aquí quién estaría de acuerdo, yo creo que queremos que vivan bien nuestros hijos. Es muy importante ese talento. Queremos crear o generar una tierra para que nuestros hijos estén aquí, puedan desarrollarse profesional y personalmente, y aquellos que se han ido, si quieren, que puedan volver, porque estaremos aquí esperándoles. Esta de Aragón, o de este carácter aragonés, que nos hace que hayamos borrado, que muchos de vosotros hayáis borrado la palabra reblar del diccionario. No se puede reblar, hay que seguir peleando. Y si me admitís, otra acepción a esta, diría, la de apoyo. ¿Vale? Este apoyo que este Gobierno que acabamos de empezar, pues os vamos a dar siempre. Es un apoyo para conseguir que os sintáis reflejados, un apoyo incondicional a cualquier proyecto que creamos o que creáis que es interesante, y vamos a estar. Decía Ana María que es importante escuchar. Por supuesto, yo creo que lo que estamos haciendo, sobre todo al principio, es escuchar. No vamos a dejar que ninguna buena idea pase desapercibida, y para eso vamos a poner, y sobre todo coincidiendo con estas curvas que se ven en el horizonte económico, vamos a poner todos los instrumentos a disposición para que este apoyo lo veáis sobre todo, y sobre todo que no haya ninguna idea, como decía, que se nos pase. Queremos que os sintáis partes de un Gobierno, que sois partes de un Gobierno vuestro, y que lo sintáis como tal. Por lo tanto, simplemente quería repetir que queremos que os sintáis escuchados y que siempre vamos a estar aquí. Y termino diciendo que este mensaje que estamos aquí, que os estamos escuchando, lo llevamos repitiendo desde el principio, y hoy aprovecho aquí, delante de estas 1.450 entidades y empresas reconocidas, y aprovecho para daros las gracias, porque este reconocimiento no es más que un agradecimiento por parte del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de Fomento, al cual le doy las gracias y la enhorabuena por esta organización que año tras año se mejora. Y por lo tanto, recordaros que sobre todo que cuando vayamos fuera, pero sobre todo aquí, recordemos que en Aragón somos responsables, somos sociales y somos sobre todo aragoneses. Por lo tanto, como no me atrevo a repetir de nuevo las gracias, feliz Navidad, muchísimas gracias y enhorabuena a todos vosotros. Muchísimas gracias, director. No se vaya muy lejos, porque le voy a pedir que vuelva otra vez al escenario, al igual que los representantes de las distintas entidades que han sido reconocidas y las autoridades que han entregado los galardones, para poder tomar una fotografía de familia. Y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada, por su compromiso con la responsabilidad social de Aragón. Y vamos a celebrarlo con un vino aragonés que nos está esperando fuera, y que además ha sido servido por la empresa Novo Reun, el Centro Especial de Empleo de la Fundación Los Puellos, que trabaja por la inserción de las personas con una discapacidad. Muchísimas gracias a todos, buen día y feliz Navidad.